fragmentos de video, nunca casi. Ya, ya, ok. Vale. Estoy aquí en mi hamaca. Sí, no, no, bien bonito, yo nunca he estado en algunas, ¿sabes? Pero se ve bien cómodo. Uta, no, la hamaca, que yo creo que es una de las grandes contribuciones de la Amazonía a la cultura mundial. Tiene también sus implicaciones cósmicas, cosmológicas. La hamaca. La hamaca, claro, cuando una pareja se casa es el regalo más importante. Oh, eso yo no lo sabía, ¿sabes? Interesante. Ya, hermano, haz tus preguntas. Vale. Ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Ahora mismo estoy en Santa Cruz, pero circulo entre La Paz, Cochabamba, Rurrenabaque, todo el país. Vale. Sí, porque creo que estabas igualmente con Babaji, creo que se llama, ¿no? Sí, sí, con él estoy en la India, él también viene a Bolivia, viajo por el mundo con él. Ah, y sigue viniendo, ¿eh? O se fuera de la entrevista, porque alguna vez sí me interesó escucharle, ¿no? Sí, pucha, bueno, te puedo mandar el enlace, tenemos videos traducidos al español, tenemos videos de él en inglés, y es verdaderamente un santo y eso es muy difícil encontrar en muchas vidas, así que podrías aprovecharlo. Él viene a Bolivia cada año, pero este año por el COVID pues no está yendo a ningún lado, está también en la India encerradito. Cierto, sí, a cuidarse. Vale, ¿no? Entonces, Miguel, la entrevista que vamos a hacer eh, tiene por título el efecto psicoterapéutico de la ayahuasca en diferentes poblaciones de retiros espirituales, ¿no? En este Perfecto. es más que todo hacia facilitadores, ¿no? Entonces, si me puedes contar un poco de ti, tu formación. Sí. Eh, bueno, yo he nacido en Bolivia, crecí en Bolivia, en La Paz, y fui a estudiar a la universidad en Estados Unidos, y ahí es donde alguien me llevó al desierto, a un lugar muy mágico, lleno de unas piedras llenas de cristales y cuevas, y un lugar increíble, y alguien me dio ahí alguna vez honguitos. Y desde la primera vez me sentí como que por primera vez estaba en casa y estaba en el mundo de lo real y donde pude percibir que todo el espacio y absolutamente todo lo que está dentro del espacio está permeado por unos filamentos de significado inteligente y divino. O sea que en la vida no hay casualidades y todo estaba unido por un flujo trascendental y significativo. Eh, Eso me llevó a unos años de muchas experiencias trascendentales, cósmicas, místicas, solo. Pero en algún momento encontré también ahí una cueva de iniciación de los nativos norteamericanos, me interesé mucho y tuve una experiencia increíble ahí. Y me interesé mucho en las culturas nativas, primero desde el punto de vista académico, empecé a leer mucho, pero después me fui en una moto por los desiertos de Norteamérica y eventualmente conocí a mi primer maestro, que es un hombre de la medicina de las tribus del norte, que sigue siendo mi maestro. Y bueno, después ya fui a hacer una maestría en Nueva York y tuve un sueño con alguna criatura amazónica que se sentía como una iniciación y como a los 2, 3 días él me dijo, mira, aquí hay un chamán que está llegando del Perú a hacer ayahuasca, ¿quieres participar? Y lo hice, ¿no? Y después de 3 ceremonias ya sabía que yo estaba llamado para eso, dejé todo en un depósito, el trabajo, la universidad, y me fui a vivir con él por 7 meses. Entonces, bueno, y de ahí en adelante seguí el entrenamiento riguroso de los chamanes amazónicos, que incluyen muchos meses de dietas especiales, tomando diferentes plantas, aislado, etcétera, 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 y empecé ya a hacer ceremonias. Primero en mi pequeño departamentito en Brooklyn, cuando volví a Estados Unidos, y después, bueno, ya primero con poca gente, ¿no? Y después ya empecé a viajar con mi maestro, a hacer ceremonias afuera, y también empecé a hacerlas yo, viajando por todo el mundo. Pero luego, cuando tuve familia, ya decidí que era tiempo de volver a Bolivia, y me llamaba la tierra, y en una también experiencia mística, en un equinoccio,
en el Valle de las Ánimas, en La Paz, Bolivia, recibí el mandato de dónde iba a ser el lugar donde debíamos hacer nuestro trabajo espiritual, que es el centro donde por más de 25 años estamos trabajando, que es frente al Illimani, en un centro increíble, es un lugar con una energía fabulosa. Y bueno, ahí hacemos siempre ceremonias, ¿no? Tanto con ayahuasca como con San Pedrito, Huachuma. Y luego también en la selva, ¿no? Que tenemos un centro de retiros en Rurrenabaque, que son dos lugares muy mágicos, muy sagrados, desde tiempos milenarios. Entonces, bueno, tengo también, me gradué en Economía e Historia y luego en la maestría en un programa interdisciplinario que comprendía todas las ciencias sociales y yo podía elegir, pero hice sobre todo filosofía y antropología y mucha lectura etnográfica, ¿no? Y también un poco de psicología, un poco de sociología. Entonces, bueno, también después, ya cuando empezamos a venir a Bolivia y trajimos la danza del sol y de la luna de mi maestro nativo norteamericano a Bolivia, me contacté, fuimos a pedir permiso al principal Amauta, al principal sabio de Tiwanaku, que era don Policarpio Flores Apaza, y al bajarnos del bus, él me dijo, te he estado soñando por años, ¿dónde estabas? Y él se volvió, digamos, nuestro abuelito espiritual en la tradición andina, ¿no? Y con sus bendiciones que hemos estado trabajando todos estos años ahí en Alcamari, bueno, él ya murió. Y bueno, más tarde tengo un maestro también del budismo tibetano, de uno de los caminos más altos del budismo tibetano que se llama Dzogchen. Y finalmente Babaji, ¿no? Que fue el último maestro que, a pesar de no estar buscando un maestro más, apareció en mi vida y como todo es perfecto y desde esa primera experiencia sabía que no había coincidencias. Todos los maestros que se me han presentado es por algo y la combinación de las enseñanzas, tanto prácticas como filosóficas, los entendimientos que me han dado, me han servido para dar un tratamiento a todos los pacientes en el trabajo con las plantas, que se ha enriquecido mucho por las diversas filosofías y cosmologías y teologías de diferentes culturas del mundo para tratar de entender la esencia de lo que es el ser humano. Eso es en breve. Me has dejado, pero boquiabierto. O sea, tienes una experiencia demasiado extensa, ¿sabes? ¿Desde tus cuántos años te has iniciado a este mundo de las plantas, de lo chamánico? Bueno, esa experiencia con los honguitos yo debía tener como 18 años. Y ya son más de 30 años que estamos en esas. Ahora mismo, ¿cuántos años tienes? Disculpa. 56. 36. No, te ves más joven. Mm. Desde tus 18 Gracias. 56, wow. Y en la ayahuasca cuándo te iniciaste? ¿A tus cuántos años? Cuando tenía 27. 27, igual, o sea, son casi 30 años ya en estar metido en este mundo. Es sumamente Sí. impresionante, ¿sabes? O sea, wow, o sea, es toda una historia de vida en lo que has tenido los maestros y todo eso, ¿no? Hay una cosa que... Sí, bueno, pero aquí seguimos aprendiendo. Sí. Todos aquí somos aprendices del único maestro y siempre hay más que aprender y siempre lo que más entendemos es lo poco que sabemos. Sí, porque yo en tus retiros lo que vieran es esta cuestión de la danza, luego otras cosas que hacían, o sea, era algo muy nuevo, ¿no? O sea, no era algo únicamente de la ayahuasca, se integraba muchas más cosas, ¿no? O sea, muchas más enseñanzas y todo eso, ¿no? Entonces, wow, o sea, ahora entiendo, por lo que me dices, ahora entiendo y digo, wow, sinceramente me ha dejado muy sorprendido, o sea, me han venido muchas preguntas, ¿sabes? Porque tienes un conocimiento tan extenso de varias culturas, porque te has movido de un lado a otro, ¿no? Entonces, wow, sinceramente. Dijiste de que
en el Digimon y tuviste una señal o algo así a lo que te entendí, para establecer ahí uno de tus puntos o centros de retiro, ¿no? O sea, ¿a qué te Sí, referías con eso? ¿Como un llamado o algo así? bueno, era una experiencia, como te dije, estaba trepando ahí en el Valle de las Ánimas en un equinoccio y entré en un estado de ruptura mística, de revelación mística y me sentí transportado, vi la luz del sol, una luz violeta, un maestro, y cuando abrí mis ojos, esta parte ya no era visionaria, sino real, abrí mis ojos y había un cóndor justo pasando debajo del sol encima de mi cabeza. Lo que era suficientemente contundente para saber que algo increíble acababa de pasar. Y bueno, entendí de que ahí era y al bajar de las ánimas al otro lado, no del lado de La Paz, sino hacia Palca, por donde se baja de donde estaba, dije, bueno, por aquí tengo que encontrar un terreno, empecé a preguntar y tal cual. Y bueno, ahí hemos construido lo que es ahora el Centro Alcamari. Entonces, ¿dónde aprendiste tú de la ayahuasca? O sea, ¿cómo facilitar el ambiente? En la selva del Perú, en la selva del Perú, en unos minutos, unos 40 minutos río arriba de Iquitos, con uno de los maestros chamanes amazónicos, que fue uno de los primeros en empezar a llevar ayahuasca al mundo occidental. Casi todos mis maestros, por la generación en la que estaban, eran entre los primeros que han empezado a compartir estos saberes que antes eran ocultos o secretos, ¿no? Y que muchas veces también han sido criticados, inclusive mi maestro nativo norteamericano, porque esas culturas guardaban estas enseñanzas secretas, pero tenemos la buena fortuna de vivir en un tiempo donde se han hecho accesibles para todos. Igual con el Dzogchen tibetano y bueno, con Babaji, etcétera, ¿no? Vivimos en un tiempo de una oportunidad increíble donde estas sabidurías están siendo compartidas. La verdad, es una gran verdad. Entonces, siguiendo con las preguntas, ¿qué es lo que entiendes tú por ayahuasca? Bueno, es una combinación de plantas que viene siendo usada por los nativos de la Amazonía en Sudamérica por miles de años. Y a pesar de las diferentes creencias específicas de las diferentes etnias, todos la han considerado como algo sagrado, como un sacramento divino. Y así la considero yo. En la forma en que la trabajamos nosotros particularmente, se combina con la divina presencia, porque he tenido experiencias también con la divina presencia, que creo yo, bueno, el ayahuasca es un espíritu poderoso, inteligente y benévolo, que en la manera que se lo trabaja, dependiendo de la manera que se lo trabaja y en la manera que lo trabajamos nosotros, nos ayuda a acercarnos a la verdad profunda que yace en cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, no importa cuán malo haya sido o cuán mala haya sido la vida con él o con ella, lleva dentro la semilla divina, que es límpida, perfecta, incorruptible, pero tan humilde que no interfiere en el libre albedrío de las personas y espera que la persona esté dispuesta a prestarle atención, a conectarse con ella y a eventualmente establecer una relación que llega como destino final a tomar el control de nuestra vida. Cuando intercambiamos el ego, que es lo que nos mantiene amarrados al sufrimiento y separados de nuestra fuente suprema y de la demás parte de la creación como seres separados. Pero cuando conectamos con esta profunda verdad, nos damos cuenta que todos somos uno y estamos conectados con el uno. Eso, creo yo, es el destino mayor al que puede llevar una ceremonia de ayahuasca o cualquier práctica espiritual. Pero obviamente todas las personas tenemos diferentes tipos de
trabas, karmas, culpas, vergüenzas, traumas, daños y muchas otras cosas que tenemos que remover para poder acercarnos, vislumbrar esta verdad, conectar con esta verdad y dejar que fluya y cunda en nosotros hasta eventualmente darle totalmente cuerpo, ¿no? Manifestar esa verdad. Entonces todos tenemos armaduras, costras, caretas, cosas que pretendemos y eso es todo el ego, ¿no? Y el camino espiritual, en todas las tradiciones, el verdadero camino espiritual es ese, ¿no? El intercambiar el ego por la verdad. Y dejar de sufrir y ser libres. Entonces, ¿tú crees que eso es posible, lo del dejar de sufrir? Sí, claro, o sea, en todas las tradiciones, ya sean teístas o no, ya sea budista o judío-cristiana, hay pues el camino de la unión mística con Dios, ¿no? O con tu estado iluminado de la mente, donde trasciendes las limitaciones del samsara, de estar caído de gracia, de estar separado de la fuente. Y puedes, claro, hay grados y grados, pero los que realmente lo logran son unos con eso y son libres. Y sí, he conocido maestros que son así. O sea, no es que el mundo deja de existir, ni el cuerpo, ni las sensaciones, y pueden haber enfermedades y también la muerte. Pero se dan cuenta de que la conciencia no es eso, no son los fenómenos, ni las experiencias que tenemos con los fenómenos y los sentidos, sino es la pura conciencia que trasciende la muerte. Y si uno logra unirse con eso, entonces ya no hay apego ni rechazo y uno está en esa conciencia plena que trasciende el tiempo y el espacio. Desde tu experiencia, ¿cómo crees o cómo actúa la ayahuasca en el cuerpo, en la mente de la persona? Bueno, por ejemplo, había ese libro de Jeremy Narby, ¿no? La serpiente cósmica, no sé si lo has leído, donde habla que la ayahuasca es como una llave que abre la cadena del DNA y abre los misterios que tiene y nos conecta con la conciencia cósmica. Bueno, sobre todo lo que hace, como le explico a los participantes en las ceremonias, es romper las barreras del consciente y subconsciente para permitir que afloren todas las cosas que tenemos guardadas en nuestro subconsciente, que por definición son incómodas, difíciles, dolorosas, y que por ende, cuando aparecieron por primera vez, no pudimos lidiar con esas experiencias y las guardamos en el subconsciente como tareas pendientes, ¿no? Para resolver en el futuro. Cuando tomamos ayahuasca, es el momento de ponernos al día con nuestras tareas. Se rompen las barreras del subconsciente y la persona ya no puede impedir que afloren. Y afloran para nuestro bien, porque hay que liberarlas, porque si no devienen en enfermedades, en problemas, en infelicidad. Entonces tomamos el ayahuasca, rompe las barreras del subconsciente y empiezan a aflorar. La medicina, en su sabiduría, elige qué temas tratar durante una ceremonia, ¿no? Porque imposible hacerlo todo al mismo tiempo y nadie se libera en una sola ceremonia y en una sola noche. Pero elige algunos temas que por definición son difíciles, ¿no? Entonces la gente siente incomodidad, dolor, sufrimiento, y bueno, naturalmente la tendencia es tratar de salir corriendo o impedirlo, pero en este caso no se puede. Y lo mejor que un participante puede hacer es rendirse y dejar fluir, porque esa es la forma de liberar esas energías. Yo soy, desde el punto de vista, o sea, la perspectiva mental con la que encaro esto, yo lo llamo el monoteísmo radical, ¿no? Que todo es perfecto, todo es de Dios y es más allá de la dualidad del bien y el mal. Entonces, todas las energías que tenemos son perfectas y son de Dios. El problema yace cuando justamente no dejamos que expresen su verdad.
Entonces, todas estas emociones, por ejemplo, odio, lujuria, orgullo, envidia, miedo, necesitan dejarse expresar, y cuando expresan su verdad, en vez de ser veneno, se vuelven sabidurías. Eso es parte de la perspectiva filosófica del Dzogchen, los caminos no duales, ¿no? Donde no solamente necesitas, o sea, donde no tienes que reprimir nada, ni necesariamente tienes que aplicar un método para transformar las enfermedades o los venenos en sabiduría, sino que estando en el centro y conectándote con la conciencia no dual, dejas que todo se libere espontáneamente y fluya. Si logras hacer eso, entonces, sin juzgar, todas las cosas que afloran y con la ayuda de la medicina y del ímpetu que trae, esas cosas que empiezan a aflorar se transforman y se liberan y dejan de ser patologías dentro nuestro. Nombraste esto de la conciencia cósmica, ¿no? ¿A qué te refieres cuando hablas de conciencia cósmica? Me refiero a, bueno, de nuevo, en el budismo se llamaría la naturaleza primordial de la conciencia o de la mente. En tradiciones teístas se puede llamar Dios, que obviamente no tiene un cuerpo ni género, pero es ese filamento que te dije que experimenté la primera vez, ¿no? Que une todo. O sea, que todo está permeado. Dice que en el budismo, en el Dzogchen, que si descubres la naturaleza primordial de la mente, te das cuenta que una nube o una hormiga o una planta, todos comparten la misma naturaleza primordial de la mente. O sea, que todo es la esencia de la realidad. Está permeada por esta conciencia cósmica que todo lo une a través del amor, la compasión, lo que se llama el bodhicitta en el budismo. Ahora, Dios es mucho más de lo que está creado, ¿no? Porque tienes la creación y tienes todo el misterio que tal vez todavía no fue creado. Entonces, Dios es mucho más que eso, pero en todo caso, toda la creación está permeada por su presencia divina. Entonces, podemos tener acceso a ese estado de conciencia que es transpersonal, ¿no? Por eso digo conciencia cósmica, porque fluye libremente a través de todos los seres y permite una comunicación perfecta, donde te das cuenta que todo es perfecto. En el Tao dicen que todo fluyendo libremente desde adentro hace un todo armonioso. O sea, cuando sacas el ego del camino y dejas que verdaderamente todo fluya espontáneamente, todo adquiere una luminosidad y una inteligencia y una perfección de la que uno se da cuenta. Claro que para eso hay que purificar la conciencia y elevar la conciencia. Y eso sería. A ver, yo reflexionar mucho. Otra pregunta. ¿Tú crees que el nivel de dosis que se proporcione a cada sujeto de ayahuasca influye en la experiencia que vaya a tener? Por supuesto, pero la dosis es solamente relativa a la concentración de la medicina que está sirviendo el chamán, ¿no? O sea, no hay una dosis sui generis, porque a veces uno tiene medicina muy concentrada, que 1 miligramo equivale a 60 de una medicina más diluida. Entonces, bueno. Wow. Por supuesto, el chamán debe saber lo que sirve a sus pacientes, ¿no? Y hay veces que algunos necesitan segunda o tercera copa y obviamente llegan más lejos. Sí, pero no todos la necesitan y hay quienes llegan igual de lejos con una sola toma. ¿Y cómo Ahora, sabe? igual de lejos es relativo, porque cada persona va donde tiene que ir y nadie va al mismo lugar que el otro.
¿Y cómo sabes esto de edición más concentrada que la otra? O sea, ¿hay una forma de saber eso? Bueno, si tú la cocinas, sabes cuánto la concentras, ¿no? Mm, Y si no, la prueba el chamán y sabe cuán fuerte es y de acuerdo a eso dosifica. vale, vale, vale. Y esto entonces depende de la preparación, ¿no? O sea, qué tanto pone de cada ingrediente, ¿no? Supongo. Sí, y cuánto lo reduces, ¿no? Si estás cocinando algo y lo dejas hervir, o sea, y lo cocinas en agua, cuanto más agua se evapora y más concentrada está la mezcla, más fuerte es. Ah, vale, 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 eso te referías ahí, sí. También depende de los ingredientes y también depende de la magia, porque no solamente es la parte física de cocinar una medicina. Un chamán con más fuerza puede imbuir a la medicina con más encanto, pero eso es difícil de explicar. ¿Y qué ingredientes son los que normalmente se usan? ¿Hay algo normalizado o depende igualmente del cocinero? No, claro, bueno, para empezar, la base normalmente siempre es ayahuasca y chacruna, que es psiquiatra viridis y ¿cómo es? Armala, no sé cuántitos, el ayahuasca. Ah, ok. Entonces, Pero cada chamán le pone a veces otras plantas específicas para efectos específicos. vale, entonces es como que una ayahuasca específica se volvería algo así. Sí, o sea, para darles diferentes, o sea, hay infinidad de plantas con infinidad de propiedades y si la pones en la mezcla, la ayahuasca adquiere algunas de esas propiedades también, ¿no? Ya sean curativas, visionarias, purgativas, lo que sea. Wow. Ok, pero eso no siempre se da, ¿no? Es depende, ¿no? Sí, depende. Ok. Por otra parte, ¿crees que el lugar donde se realiza la toma de ayahuasca influye en la experiencia que se vaya a hacer? Sí, claro. Bueno, en realidad cada ceremonia es diferente. El lugar, el tiempo, la hora, la gente que viene a la ceremonia, inclusive las experiencias de cada uno de los participantes es diferente. Pero, por ejemplo, en cuanto al lugar, hay gente que dice, ay, sí, hay que ir donde es la medicina, hay que ir a la selva para hacer ceremonias. Pero cuando tiene que darse un milagro, a mí me ha tocado que se dé un milagro en un apartamento de quinto piso de Brooklyn, tanto como en el medio de la selva, ¿no? Vale, vale. Así que donde tiene que darse, la magia se da y donde la persona necesita recibir, recibe. Ok. ¿Y hay otros factores de igual forma que influyen en las tomas de ayahuasca? Te acabo de mencionar muchos. El tiempo, la hora, los participantes, el lugar, el chamán, obviamente, influye muchísimo y por eso hay que tener mucho cuidado porque hay todo tipo de gente ofreciendo medicina y los que están ofreciendo hoy en día sin saber lo que hacen y por dinero, hay los que juegan con lo que no saben y se ponen a hacer DJ en medio de ceremonias, hay los que sí saben pero lo usan para fines egoicos o manipuladores, hay los que sí saben pero sirven a seres que no te llevan a la liberación total, sino que te pueden dar poder pero te tienen amarrado igual. Hay de todo. Wow. Um, entonces, ¿cómo se realizan en las tomas que tú proporcionas? O sea, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo haces? Bueno, es más o menos lo que sería una ceremonia tradicional, ¿no? Se convida a los participantes a la medicina, por lo menos en las tradiciones indígenas, ¿no? Se hace en la oscuridad, se hace en silencio y en quietud, solo el chamán canta o toca instrumentos, eh, y por medio del sonido, la vibración y el canal energético que es el chamán, se conduce y se influye la experiencia de los participantes que normalmente vomitan para liberarse de algunos de los problemas que tienen adentro y cada persona tiene su viaje y este dura
La ceremonia normalmente dura unas 4 horas, la persona puede seguir afectada un tiempo más, pero ya se recuestan y descansan y integran su viaje, y a la mañana siguiente siempre tenemos una charla para compartir las experiencias, porque es importante guiar la interpretación que el sujeto puede hacer de su experiencia. ¿No? Y esto igualmente lo hacían en Perú, o sea, luego de la toma hacían alguna charla, ¿sí? Hablaban. Sí, sí, por lo menos, o sea, tradicionalmente en el Perú no. O sea, con un chamán trabajando con su población local, ya sea mestiza o indígena. Bueno, puede ser que alguien vaya a tener una pregunta específica para el chamán, pero no tradicionalmente había estos grupos de compartir. Inclusive muchas veces dicen que es mejor no hablar de la experiencia que has tenido. Pero en mi experiencia, y cuando estás llevando esto a gente que no ha crecido en esa cultura, es importante hablarlo y es importante charlarlo, porque alguien, por ejemplo, puede ver que su mamá se va a morir en una semana y puede estar loco o obligarla a hacer testamento o llorar toda la semana, ¿no? Asumir que es verdad lo que ha visto cuando en realidad puede ser que la ayahuasca le haya mostrado eso a esa persona para ayudarla a trabajar su miedo a la muerte o su desapego, y no significa que su mamá va a morir la próxima semana, ¿no? Entonces, de igual manera, hay muchos tipos de experiencia que las personas pueden tener y que pueden sacar las conclusiones erróneas y perjudicar su vida si no las interpretan bien. Ok, interesante. No, súper. Has nombrado que usas algunos instrumentos, ¿no? ¿Puedes decir algunos de estos? Sí, mi maestro también era innovador en ese sentido, él era una persona sumamente creativa, ¿no? Y siempre la esencia del chamanismo es que las plantas te inspiran y puedes innovar y crear, o sea, es tradicional por un lado y es sumamente creativo por el otro. Pues mi maestro, por ejemplo, inventó un instrumento guiado por los espíritus que se llama el arco del duende, que es un instrumento de cuerdas, pero que reverbera con eh, armónicos como ecos que se producen dentro de la garganta y el cuerpo del chamán, produciendo lo que en inglés se llaman overtones, no sé qué sería en español, como el canto de los chamanes. Hay un canto de la garganta de los chamanes de Tuba en Siberia, son como ecos, en fin, afecta muy fuerte a la gente y es hermoso. Pero también usamos maracas, armónica, hay un manojo de hojas que se llama chacapa. En fin, cada chamán encuentra los instrumentos que le funcionan a él, tambor. Son muchas cosas. Luego, el tipo de poblaciones que buscas de Baja, ¿tiene alguna característica en común o los diferencia algo? No, tenemos desde amas de casa hasta políticos, desde estudiantes hasta viejitos. El que siente el llamado viene y a todos les sirve, ¿no? Me acuerdo una señora de 60 años que lloraba intensamente, decía, pucha, toda mi vida cargando una bolsa de piedras y por fin me doy cuenta de que la puedo soltar. Entonces hay de todo, desde gente indígena, humilde, hasta gente pudiente y muy educada. De todo hay. Y a todos les sirve. Cuando yo hice esas primeras 3 ceremonias con mi maestro, me di cuenta de que realmente era una medicina para nuestros tiempos y para la humanidad, ¿no? Porque hoy en día la gente no necesariamente tiene el tiempo de meterse a un monasterio budista y hacer las rigurosas meditaciones y prácticas por 4 años que lo podrían llevar a lograr estados que en la ayahuasca muchas veces se puede lograr en una noche, ¿no? No permanentes, si una persona no tiene la disciplina, o sea, tampoco es la panacea para todo, ni se resuelve la vida en una ceremonia, y uno tiene que ser consecuente en su vida cotidiana para
procesar, integrar y aplicar lo que ha aprendido en una ceremonia, pero indudablemente nos ayuda a dar grandes pasos en nuestro camino espiritual, y no porque, como algunos dicen, sea un atajo fácil y por ello lo critican y lo disminuyen, ¿no? Sino porque la persona se ha enfrentado desnuda a su propia verdad, ¿no? O sea, la medicina te obliga a quitarte las armaduras y tienes que enfrentarte dolorosa e intensamente con tu realidad. Entonces, eso hace pues que uno pueda dar grandes saltos en su camino. Es verdad. Entonces, por otra parte, o sea, hay ciertos tipos de personas con un determinado perfil que no pueden acceder a los tomas de ayahuasca. Perfil no, pero bueno, cualquier persona que esté bajo medicación o con condiciones psiquiátricas, esquizofrénicas, bipolares, antidepresivas, no es que no las puedas ayudar, pero puede entrar en conflicto con alguna de las medicaciones psiquiátricas que están tomando. Entonces, a eso hay que tener mucho cuidado. Y obviamente alguien que, o sea, bueno, mucha gente en la selva sí la toma, ¿no? Alguien que dice, quiero para que me arregles mi relación con mi novia, para amarrar a mi novia que no se vaya, o para conseguir dinero. Ese es el tipo de cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Estamos convencidos de que si una persona arregla su estado espiritual, mental, físico y emocional, le vendrán las cosas que tienen que venirle y será más feliz, pero no nos encargamos de que gane más dinero o retenga a su novia o consiga una. Pero muchos sí lo hacen. De verdad. Claro, bueno, desgraciadamente es el tipo de cosa para el que mucha gente se mete, ¿no? Y en realidad ese es uno de los grandes peligros, hablando justamente, bueno, de los perfiles psicológicos, inclusive de personas que ya son chamanes. Lo peor que puede pasar en el camino de la medicina es que en vez de ayudarte a rendir tu ego y conocer la verdad, se vuelva una forma de fortalecer tu ego, de ganar prestigio, de conseguir poder y de manipular a los demás o a uno y al entorno, ¿no? Por eso en todos los caminos espirituales y en todos los caminos chamánicos hay los que terminan haciendo daño y haciéndose daños a sí mismos también. Wow. Entonces, Cuando el ego se apropia de lo que no era de él, ¿no? Cuando no hay humildad, cuando no hay vocación de servicio, cuando no hay deseo verdadero de servir a los demás y de ayudarlos, sino de empoderecerse uno mismo. vale, entonces esta ausencia de sentido moral, entonces les puede llevar a esto. Sí, o sea, la ayahuasca, como digo, depende mucho, por eso digo de la forma en que lo trabajamos nosotros, porque te puede abrir a las infinitas posibilidades del universo. Indudablemente hay muchos espíritus y seres y plantas y animales que te pueden dar poderes, pero pueden ser también, te pueden llevar también a la tentación de hacer daño, de hacer el mal, de volverte brujo, de todo. Wow. Mucho más extenso, o sea, es que tiene un panorama como que, o sea, ya intuía que había algo en eso, ¿no? Pero no muy claro, ¿no? O sea, como te digo, al conocer únicamente a personas que no han tenido un largo trayecto, o sea, un trayecto de 5 años como máximo, entonces no te da tanto esa idea, ¿no? Entonces no sabes por dónde agarrar esas ideas, ¿no? Sí, mucha gente lo toma de una forma muy naiva, muy superficial, o ellos sí saben, pero no lo comparten. Bueno, en fin, pero también todo es perfecto, cada uno cae donde tiene que caer, aprende lo que tiene que aprender, pero sí, en todo. El camino espiritual por eso es arduo y exigente, ¿no? Uno tiene que ser muy honesto y muy humilde.
para avanzar. Y en la misma tradición de los chamanes de la Amazonía, yo creo que eran muy pocos los que han tocado el aspecto trascendental de la experiencia, porque te puede abrir a todos los fenómenos de la existencia en muchos planos y dimensiones y constelaciones, o sea, puedes viajar hasta los confines del universo, pero eso sigue siendo el mundo creado. Y puedes perderte en las diversas manifestaciones de colores, sonidos, formas que pueden presentarte sin haber necesariamente tocado en el mundo trascendental que te puede dar la liberación total. Por eso para mí el budismo, el sikhismo, en mi propia existencia me han dado, y, bueno, y también espontáneamente, esa perspectiva que es invalorable. Y había pocos chamanes, yo sí sé que han habido los que han podido trascender todo eso, porque entre los chamanes también hay graduaciones y gradaciones, ¿no? Hay diferentes grados de chamanes. Y son muy pocos los que realmente pueden haber llegado a lo trascendente y a dejar su ego totalmente y ser solamente personas de bien y de servicio y canales divinos, canales perfectos de la luz divina. Entonces, la persona en la toma puede encontrarse con confusiones, ¿no? O sea, con cosas que esta misma ha creado, ¿no? Como dices, y confundirse y no salir de este ego, ¿no? Pero entonces, ¿cómo la persona puede llegar a trascender? O sea, es que se puede topar con no sé, como que la misma espiral, ¿no? Como un círculo, ¿no? Como un círculo O sea, vicioso. cualquier participante, yo digo, todo sale mejor de lo que entraron, ¿no? Porque te libras de muchos males. A no ser que de nuevo, por ejemplo, puedes librarte de muchos males y de repente sentirte conectado con esa energía cósmica. Pero algunas personas salen de ahí y dicen, el ego rápidamente se apropia de esa experiencia y empieza a decir, es que tú eres un elegido, tú eres una persona especial, tú eres demandado por Dios, tú vas a lograr hacer grandes cosas en la vida. O sea, el ego puede cooptar el viaje, sacar las interpretaciones equivocadas y llevar a la persona a luego cometer errores, ¿no? Por creerse demasiado. También hay que tener cuidado con no solo las malas experiencias, sino también las buenas y cómo las interpreta uno. Pero indudablemente, o sea, uno se va vaciando de los traumas, los karmas y las taras y puedes volverte un ser mucho más vasto. Pero el ego es increíblemente sutil y difícil de conquistar. Entonces, como digo, el ego puede luego apropiarse de todo esto y seguir encontrando la forma de que sea su esclavo, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué sería el ego? O sea, me ha dado mucha curiosidad, ¿sabes? O sea, para entender mucho más a fondo en tus ideas que me parece súper interesante, ¿sabes? Bueno, no creo que mi interpretación sea particularmente rigurosa en los esquemas psicológicos de las diferentes escuelas, pero es muy simple, ¿no? El ego es aquel que busca satisfacerse a sí mismo, el ser egoísta, ¿no? Pero ese sí mismo no es, o sea, es un perjuicio a quien verdaderamente eres. Entonces es una versión reducida y minimalista de lo que verdaderamente estás destinado a ser y puedes llegar a ser. Es aquello que por medio de la mente normalmente, de las facultades racionales, restringe y define quién eres, y normalmente está afectado obviamente por el entorno social, lo que en tu escuela, en tu familia y en tu país y en tu religión son considerados bienes, ¿no? Si puedes tener plata, si puedes llegar a hacer esto, si puedes tener familia, si puedes tener éxito.
todas esas cosas que nos sacan de estar rendidos al momento presente, que es el único momento donde si rindes tu mente puedes conocer a Dios o puedes conocer lo que te lleva más allá del tiempo y del espacio. O sea que el ego es aquello que vive aprisionado en aprisionado por el pasado y por el futuro, ¿no? Por aquello a lo que le tiene miedo, o sus traumas del pasado, o todas aquellas cosas que lo sacan del presente y lo mantienen infeliz y atrapado y sufriendo, porque vivimos o pensando en el futuro o pensando en el pasado y no estamos en el momento, estamos siempre pensando. Y eso nos impide estar aquí ahora y fluir libremente y manifestar el misterio que debería manifestarse nuevo, fresco y vital cada instante de nuestras vidas. O sea, es un viejo amargado más o menos el ego. Es entre un joven caprichoso y malcriado y un viejo amargado. Sí, sí, sí. Algo así igualmente me sonaba lo que me explicabas, ¿sabes? Y he estado reflexionando de lo que me dices ahora. Y tiene muchas formas de actuar sutiles, ¿no? Es como si utilizara varias máscaras, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero como que no le conviene desaparecer, algo así, ¿no? No sé. Claro, bueno, esencialmente es aquel que no quiere soltar el control. Y es aquel que cree que somos protagonistas y que estamos separados de los demás y de Dios. Ese es el problema, eso es estar caído de gracia. Entonces, uno de los principales pánicos cuando la gente toma ayahuasca la primera vez es soltar el control, es el miedo a la muerte. Por eso siempre se dice que el chamanismo, ya sea con ayahuasca o no, el morir y renacer es uno de los principales ritos de iniciación, ¿no? Porque uno tiene que aprender a soltar el control y darse cuenta de que uno no está separado, es parte de un todo y que ese todo puede ser benévolo y magnífico si uno se suelta y se deja llevar. Pero entonces uno ya no es uno, o sea, esta mente, este ego que existía, esta personalidad, ya no es el dueño de su propia vida. Se rinde ante un impulso mayor, pero que contradictoriamente al mismo tiempo representa la mayor expresión de quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. Estamos destinados para eso, por eso somos infelices cuando no aún hemos logrado eso. Porque nuestra alma quiere manifestar esa verdad cósmica para la que fue creada y con la que puede servir. Entonces, cuando no estamos ahí, sufrimos. Me dejó un poco descolocado. O sea, muy reflexivo me deja, ¿no? O sea, un poco de cómo se forma el ego, que ahora explicaste que es un poco esta cuestión, es un constructo, no es una construcción, ¿no? Pero es como si tú fueras un pez que debía fluir con el río y llegar al mar y unirse a su fuente. Pero de repente este pez sacó manos y empezó a agarrarse. Decir, no, yo quiero estar aquí, yo creo que debo hacer esto. Se distrajo con una y otra cosa, empezó a perseguir esto y aquello, y dejó de ser el pez que fluía con el río y llegaba a su fuente. Entonces ahí más o menos estamos todos atrapados en alguna orilla, agarrándonos a concepciones erróneas de lo que creemos que somos, lo que creemos que es importante en la vida, o nuestros propios miedos, a soltar. es como un pensamiento ilusorio de lo que somos, ¿no? Más o menos, ¿no? Es como si fuera es una personalidad de la que no somos, es como que el pez que deja de ser pez, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Claro, estamos negando nuestra verdadera naturaleza, por eso la iluminación en el budismo tibetano se llama la verdadera naturaleza de la mente. O sea, lo que verdaderamente debe ser.
No, de verdad. A ver, vamos a seguir esto y luego vamos a debatir un poquito de lo que está pasando, que me parece muy bueno. Ok, entonces, siguiendo al anterior y con esto del ego y lo que hemos hablado, ¿en qué experiencias positivas y negativas han tenido en los retiros que realizan? ¿Han tenido alguna de estas experiencias, tanto positivas como negativas? Negativas no, porque en realidad yo creo que todo es perfecto, ¿no? Obviamente las personas tienen que enfrentarse y siempre les decimos que uno tiene que ver lo bueno, lo malo y lo feo, entonces no hay nada negativo, uno puede ver cosas horribles, sentirse pésimo, vomitar hasta el alma y que te revuelque terriblemente por unas horas, pero indudablemente vas a estar mejor al día siguiente porque te has librado, porque venimos no a sentirnos bien y pasarlo bien, venimos a transformarnos, a liberarnos y a ser mejores. Entonces, si te toca sufrir intensamente y pasarlo pésimo por 4 horas, pero evitar enfermedades, desgracias y tragedias en tu vida, entonces vale la pena. Entonces, bueno, los retiros, o sea, lo peor que ha pasado es que alguien se da cuenta que no está listo para soltar algo o para atravesar algún trauma y decide irse, ¿no? Pero eso también es perfecto y hay que honrarlo porque no siempre uno está listo y cuando esté listo regresará, pero hay que honrar también las limitaciones que uno tiene en un momento dado. Mientras que hay otras personas que están listas y afrontan lo que les viene y bueno, terminan su proceso y derivan beneficio. Entonces, en los retiros, bueno, hay de todo, ¿no? Y también hay personas que necesitan venir, curar una cosa en particular y nunca vuelven, porque ya consiguieron lo que querían, y hay otras que se dan cuenta que siempre hay más para aprender y siguen aprendiendo y eventualmente empiezan a poder también apoyar en las ceremonias y eventualmente tal vez, si es que son llamados para ello y tienen el don y la vocación, pueden volverse también chamanes y ayudar a otros. Pero ahí no es solo con el ayahuasca, ¿no? En las dietas chamánicas uno toma muchas plantas diferentes cuyos espíritus uno trata de dietar rigurosamente por bastante tiempo y que vienen a vivir dentro de uno y que se vuelven potencialidades, fuerzas que ayudan al chamán cuando lo necesita. Entonces, el camino del chamanismo amazónico y del chamanismo ayahuasquero no es solamente con ayahuasca. Ayahuasca es uno, pero uno toma muchas otras plantas. Wow. Um, bueno, yo creo que te haría ahora unas preguntas complementarias porque las principales ya me las escondiste. O sea, Qué si, bien, qué bien. Ya me está dando hambre y voy a tener que ir a almorzar, así que hazme unas cuantas preguntas más y si nos toca, pues después terminamos más tarde, otro día, no sé, a ver. claro, sí, o sea, que me ha parecido súper interesante lo que dices. Y bueno, o sea, todo lo que hace descrito, por ejemplo, que algunas personas usan en la medicina para sus usos personales, para su ego o conseguir algo en específico, sí lo he visto o lo he escuchado, ¿no? Que me han contado. Entonces yo me quedé medio sorprendido, ¿no? Y eran personas que no tenían una formación chamánica, esto, ¿no? O sea, ni siquiera que habían hecho una dieta, nada, o sea, era como que era una formación de, no sé, un año, así, ¿no? Pero ni siquiera era un año continuo de tomar en cada día, sino unas 3 veces al mes. Entonces, yo pensaba de que, bueno, estas en personas es como que apropiarse de algo que no conocen, beneficio, ¿no? Porque, Eso hay mucho, ¿ah? de eso hay mucho. Sí, Mucho, hay muchos que vienen, toman 3 veces, sienten una de esas experiencias, como te digo, empoderantes y creen que ya pueden hacer de todo, ¿no? sí, sí, es verdad esto. ¿Ustedes usan lo que es el rapé en sus en sus retiros? No, o sea, alguna vez hemos soplado tabaco, inhalado el tabaco por las fosas nasales para abrir un poco esos canales, pero no, no usamos el rapé. Hoy No. en día están
todos queriendo meterle de todo, ¿no? Cambo, changa, rapé. No, bueno, yo al menos trabajo con ayahuasca y San Pedro y bueno, hongos ocasionalmente, y son los que conozco bien y son más que suficiente, más las prácticas de meditación, las prácticas que he aprendido de otros caminos, pero no me gusta andar mezclando de todo y hoy en día una cosa se vuelve de moda y todos lo hacen. Y puede tener algunos de percusión usar el ayahuasca con el rapé, o hay alguna diferencia entre solamente... Mira, no sé suficiente para hablar del tema, la verdad. O sea, nosotros usamos tabaco, pero lo usamos soplando, ¿no? Soplando, tragando, dietando. Hay diferentes formas de usarlo. Pero con el rapé no tengo experiencia. Y la dieta esta, la aplican para los retiros que hacen. Claro, claro. En el retiro chamánico, cuando alguien quiere venir por una dieta larga, mínimo 8 días, 15, 20, un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Ahí uno va tomando diferentes plantas, ¿no? Cada 15 días, cada mes, y le dedicas a esa planta ese tiempo para aprender de ella y para que se incorpore en ti. Y para los retiros de un día, de 3 días, así, si es que hacen de 3 días. Bueno, eso no es una dieta, ¿no? O sea, puedes comer de alguna forma en particular, pero en 3 días no estás haciendo ninguna dieta ni aprendiendo de ninguna otra planta. Está bien si vas a tomar ayahuasca y obviamente no tienes que consumir alcohol, picante, cerdo, pero también los occidentales son exagerados, ¿no? He visto que producen listas enormes, no comas queso fermentado, ni chocolate, ni plátano, bueno, no sé, esas son huevadas, creo yo. O sea, puede tener alguna base fisiológica, pero nunca he visto un chamán del Amazonas que le diga a nadie que no coma por 5 días antes de venir a su ceremonia, ¿no? Normalmente la gente almuerza y en la noche ya no cena y va a hacer la ceremonia. Con suerte no tomo alcohol, ni tenido sexo, ni comido picante, pero bueno, de todo pasa. Entonces, bueno, porque estas actividades como que pueden contraproducir, ¿no? En los efectos, o sea, como el alcohol, ¿no? Sí, claro, pero inclusive, bueno, yo qué sé. Alguna vez alguien habrá venido que ha consumido y tampoco es el fin del mundo. Mm. Tendrá un viaje más difícil, vomitará más temprano, pero si era su única posibilidad y circunstancia de venir, en todo caso aprenderá para la próxima que no debe tomar alcohol antes de venir a una ceremonia porque le va a dar una tunda más fuerte, ¿no? O lo va a revolcar un poco más. También, ¿no? Es verdad. No, de verdad me parece súper interesante todo lo que has dicho. O sea, la verdad es que me interesan muchos puntos de los que hablas, porque yo sinceramente, mi experiencia como esta cuestión de querer ahí aprender sobre la ayahuasca, que lo estaba haciendo, ¿no? O sea, aquí en España, porque venían de vez en cuando algunos colombianos que sí tenían experiencia, ¿no? Amplia. Entonces iba aprendiendo de ellos sobre, en Colombia ellos usan el rapé, ¿no? Entonces, pero es un rapé como que preparado en personas de mucha edad que se han dedicado toda su vida a hacer eso, ¿no? Entonces, saben cómo hacerlo, cómo cocinarlo, porque hay algunas personas que no lo hacen y el efecto no es el deseado, ¿no? Entonces, que tienes que meter pues unas cantidades exageradas de tabaco, que tampoco es eso, ¿no? O sea, estarte metiendo tanto, ¿no? Sino con poquito, pero que ese un poquito como que trabaje bien, ¿no? Entonces, iba Sí, sí. aprendiendo esas cosas. Y no sé, como que para mí ha sido algo como que quisiera, hubiera querido tener una persona de la cual aprender esas cosas, ¿no? Porque la ayahuasca es un mundo muy, muy extenso, ¿no? O sea, las cosas que ves, lo que las otras personas dicen, ¿no? Entonces, Yeah. si no conoces mucho, si nunca has dietado o has tenido un chamán, algo así, ¿no? Entonces, a mí me confundía, ¿no? Al principio yo decía, wow, o sea, algunas cosas sí las entendía por psicología, filosofía, esas cosas, ¿no? Y por propia reflexión que yo hacía y meditación, estas cosas, ¿no? Y prácticas mías. Pero más allá de eso, no podía conectar estas cosas porque es algo muy complejo, ¿no? Entonces, esta cuestión del ego igual me parecía muy, muy intenso lo que me explicaste. Por eso yo me quedé así pensando y decía, wow, o sea,
tiene ese un sentido, ¿no? Porque de una experiencia que te hace creer que estás en la nube, en la nube más alta, que eres la quinta de maravilla, y te puede confundir, ¿no? Ah, ¿Verdad? sí, por eso mejor despacito y es importante encontrar a alguien en quien puedas confiar y con quien te sientas cómodo y relajado, que te pueda guiar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, como, Pero en todo caso, sí, siempre ir tranquilito nomás, sin sacar conclusiones, observando, siempre es importante observar las experiencias que uno tiene, ¿no? Porque uno también tiene que tomar responsabilidad de su propio camino. Entonces es importante no dejar que tu mente gobierne y te lleve mal, ¿no? Entonces, no sacar conclusiones, observar, ir lento, con calma, ni rechazar ni apegarte a las experiencias que tengas, sino que lo que tiene que ser ya te contará. Y lo que sucedió, sucedió, lo que hizo, y solo uno tiene que observar, ¿no? Y tratar, pues cualquier cosa que alimente el drama que tenemos en nuestra cabeza y que nos quiera hacer protagonistas, ya sea por el lado de la depresión, soy menos que los demás, valgo menos porque tengo problemas, o por el otro lado, soy más grande que los demás, más importante que los demás, puedo más que los demás. Todo eso es igual parte del ego, ¿no? El que te hace creer superior o inferior. Y todos esos dramas y historias mentales que nos contamos a nosotros mismos, todo eso es ruido. Entonces, al final de cuentas, lo más importante es pues, apagar eso y conectarse con el corazón y con la realidad que no está en el ruido de la mente. y eso es un trabajo, pues, ¿no? Es un trabajo que requiere paciencia y constancia, ¿no? Y disciplina, ¿no? Claro, a medida que con el ayahuasca, por ejemplo, vas vomitando y librándote de muchas cosas, entonces empiezas a tener más espacio vacío dentro tuyo y puedes entrar más fácilmente en el silencio y la quietud. Pero meditar, sí, aprender a meditar a mí me parece imprescindible, ¿no? Y cultivar esa presencia de mente que no está atrapada en el ruido de la mente. Wow. No, de verdad ha sido esta charla para que ha sido, para mí ha sido lo mejor que he tenido, ¿ves? Ah, me alegro, bueno, que te sirva, pues. Y bueno, bienvenido, ¿no? Si vienes por aquí a participar con nosotros. Ahora mismo creo que te comenté, ¿no? Como estamos en medio del coronavirus, se siente que la mano de Dios se está moviendo, o sea, son tiempos inusuales donde está pasando algo y no es solamente algo malo, en realidad es algo muy bueno, es una oportunidad y un cambio de conciencia para la humanidad, pero que cada uno tiene que asumir el reto y encarar el desafío comprometiéndose, ¿no? Más con su propio crecimiento espiritual, con la liberación de su conciencia, con sanar su propio ser, para dejar de ser y contagiar a los demás con toxicidad como todos lo hacemos, pasándonos la bolita y manteniéndonos todos tóxicos, sino tratar de romper ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, hemos hecho un llamado especialmente porque tenemos en diciembre la danza del sol y de la luna, que son sin ninguna planta, 3 y medio días sin comer ni tomar agua. Sin Una ninguna, danza que se hace. ¿Ah? sin ninguna planta. O sea, No, o sea, bailamos alrededor del árbol de la vida, es un ritual de la tradición nativa norteamericana para bendecir la vida y para inspirarnos y fortalecernos y bendecir a toda la existencia. Entonces es un sacrificio que uno hace con lo único que tiene, ¿no? Su cuerpo, su esfuerzo, su devoción, su aliento, su rezo. Y es fantástico, llegas a estar en un espacio igualmente muy elevado y muy bendito. Pero bueno, ese es en diciembre, entonces en el tiempo entre ahora y diciembre, mucha gente está viniendo a hacer retiros largos, ¿no? Para tratar de realmente lograr avanzar en su camino espiritual. Hay varios que están llegando para retiros de 5 meses. wow. Bueno, y cada uno de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? El que no, pues vendrá por 2 semanas, por 8 días, un mes, cada uno de acuerdo a lo que puede y lo que quiere. Así que si te inspiras, bienvenido.
Pues claro, o sea, para mí va a ser una de esas de mis metas, porque me interesa mucho y cómo tienes esta profundización, este conocimiento, no sé, hasta tu misma en presencia como que me transmites, ¿no ¿sabes? No sé, como que de una persona que sabe de esto, pero lo hace de una forma muy cariñosa, no pretenciosamente, ¿no? Sino que está dedicada a eso, ¿no? Bueno, hacemos lo mejor que podemos. Siempre también con nuestras, todos tenemos limitaciones. Sí, es verdad. No, pero ahí vamos ya superando, ¿no? Poco a poco. Sí, sí, sí. A ver, pues entonces yo cuando vaya a Cochabamba, pues te voy a contactar, pues, así para ir Sí, a algún retiro, algo, ¿no? O sea, siempre. Y ahí pues perfecto, partimos y estamos, pues, ¿no? Me gustaría aprender, perfecto. pues. No, Ya, te voy a mandar ahora bueno, un anuncio que estamos circulando. ujú. Ah, ¿me puedes enviar el nombre ese de la serpiente, ese que me comentaste al principio? Jeremy Narby, la serpiente cósmica. A ver, Buen libro. tengo aquí. Jerry, Jeremy Narby. Narvi, Sí, Narvi, la serpiente cósmica, ¿no? cósmica. Ok. No, súper interesante, ¿sabes? O sea, todo el conocimiento que tienes casi me revienta la cabeza. Ay, uy, no. Bueno, tal vez sería bueno. Que No te tenía olvides de tanto. mandarme el teléfono de tu catedrática Ok, o el contacto. sí, yo le pregunto ahora mismo y te digo una respuesta, ¿vale? Ya, perfecto. Ok, y de igual forma yo te lo voy a compartir el video, va a tardar un poquito en guardarse, ¿vale? O sea, tardará una Sí, hora, sí, porque son tranquilo, perfecto. ok. Excelente. No, Diles te que, agradezco. Así yo también me puede servir también a mí para claro, compartir con otras personas, porque cuando ya estamos compartiendo puede haber valor en que lo escuchen otros, ¿no?